You're indescribable in every way. El tema que les quiero hablar es muy médico, entonces si saben, si conocen, ténganme paciencia, pero la idea es tratar de explicar algo médico de manera espiritual. Entonces, por esa razón, tienen que estar muy atentos. Dile que tienes al lado, necesitamos que estés atento, necesito que estés atento o atenta a lo que el Señor quiere decir a través de lo que hoy vamos a hablar. Amén. Y quiero contarles, para empezar, una historia que está en Romanos, capítulo 5, y más que historia, es una de nuestras bases fundamentales de nuestra fe. Romanos es un libro fundamental para el cristiano. Quien no se haya leído Romanos, léete Romanos porque son bases muy sólidas para nuestro cristianismo. Ahí nos da la esperanza de la fe que necesitamos para continuar nuestra vida como cristianos. Hoy quiero hablarles acerca del capítulo 5 y voy a leerlo todo, aunque solo me voy a quedar en unos versículos, pero quiero leerlo todo para que también lo tengamos muy presente en nuestra vida. Romanos 5 dice así, la versión 60, como título me aparece resultados de la justificación. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Digan allí tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Digan paciencia. Paciencia. Y la paciencia prueba. Digan prueba. Prueba. Y la prueba esperanza. Digan fuerte esperanza. 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 Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mira esto, Cristo murió por nosotros. Dile que tienes al lado, Cristo murió por ti. Sí, pecador y pecadora, Cristo murió por ti. Eso dice la palabra. Cristo murió por nosotros, dice. Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dile que tienes al lado, reconciliación. Reconciliación. Qué lindo, ¿no? Esa palabra reconciliación. Hoy quiero hablarles acerca, y le puse como título de esta manera: amanecer inquebrantable. Lo vamos a ver aquí en la pantalla. Amanecer inquebrantable. Dile que tienes al lado, inquebrantable. Inquebrantable. Amanecer siendo inquebrantables. Y quiero hablarles de un proceso biológico que tiene el cuerpo cuando se quiebra algo. ¿Quiénes se han quebrado alguna parte de su cuerpo acá? Levante la mano, por favor. Yo levanto la mano quebrantada también. Eso es un dolor terrible, es un dolor muy fuerte. ¿Y quién ha estado al lado de alguien que ha tenido una fisura o se ha quebrado también algo? Levante la mano. O sea, todos de alguna u otra manera hemos pasado por una situación
donde hemos sido quebrantados, y cuando hablo quebrantados digo quebrados, o hemos visto a alguien que se ha quebrado o se ha quebrantado. La palabra del Señor siempre durante cada escritura, cada pasaje bíblico, cada libro de la Biblia, habla acerca del quebrantamiento del corazón, habla acerca de cómo tenemos que ser nosotros y nuestra actitud frente al Señor. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor ha puesto en mi corazón durante la semana y me lo ha confirmado con cosas que hemos estado hablando con personas, con todo lo que hemos vivido también como iglesia, y es acerca del quebrantamiento, pero no como algo negativo, sino algo que nos da un amanecer para ser inquebrantables. Dile que tienes al lado inquebrantable. Díselo fuerte, inquebrantable. Y quiero y le pido al Señor en este momento que me dé la suficiente lucidez y las palabras correctas para que cada uno guarde esta palabra que para mí es muy especial, porque sé que el Señor la puso con un propósito, pero que cada uno de nosotros la guardemos para ser realmente inquebrantables. Amén. Y me quiero basar en los versículos que están desde el versículo 3 del capítulo 5. Y quiero leerlo en esta versión, en el mismo Romanos, capítulo 5, versículo 3, y lo leo en la versión PDT, y dice de esta manera: pero hay más, mira eso, hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento. Dile que tienes al lado, siéntete feliz. Siéntete feliz por el sufrimiento. Y si me haces un favor, rápidamente, el equipo de logística de los servidores me trae un palo cualquiera, un palo de escoba puede ser, y un celo, por favor, de una cinta, rápidamente. Yo sé que hay, por favor, ayúdenme, porque quiero hacerlo visual también. Mira lo que dice acá. Así que Dios, otra vez lo leo, versículo 13, pero algo más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento. Dice, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Dile que tienes al lado, ¿qué tan paciente eres tú? ¿Qué tan paciente eres tú? Y la paciencia es una característica, escucha esto, de alguien que ha sufrido. Sí, de ese, aunque no sé si lo pueda, es para romper. Uno que sea de madera, uno más sencillo. Uno que sea de madera, más sencillo. Muy bien. Para hacerlo más visual. Y dice, si tú ves a alguien que es paciente, seguramente es porque ha sufrido en su vida. Una persona que ha sufrido es una persona que puede tener mucha paciencia y misericordia con otra persona. Hemos estado hablando acerca de amanecer en gratitud, de amanecer en compasión, amanecer siendo misericordiosos. Y una parte fundamental para tener esto es realmente haber estado rotos en algún momento de nuestra vida. Dile que tienes al lado, ¿tú te has roto en algún momento? Díselo así, ¿tú te has roto? Y estar roto es sentirse roto, sentir que estás roto. Y solo aquellos que hemos vivido, hemos pasado una lesión, una cuchara, bueno, bien, ya está, perfecto. Y una manera de comprenderlo es cuando estamos rotos físicamente en algo. Yo recuerdo que cuando me rompí la mano, gracias al Señor, en ese momento pude tener la suficiente paciencia y calma en mi vida para asimilarlo, aunque esa asimilación primera es como una base fundamental también de todo de haber tenido y pasado por muchos procesos, ¿vale? Porque la asimilación primera no es igual a la asimilación posterior cuando luego si eres consciente de lo roto que estás. Dile al que tienes al lado, ¿tú eres consciente de lo roto que estás? Tú eres consciente de lo roto que estás. Y mira, sigo leyendo el versículo porque lo importante es que siempre comprendamos que todo lo que aprendemos acá tiene una base bíblica.
Y la mejor base bíblica, acuérdate que es tu propio testimonio, porque es por el poder del testimonio, dice la palabra del Señor. Amén. Y es nuestra fe puesta en Jesús. Eso es lo que forma nuestro carácter. Y mira lo que sigue diciendo acá. Pero hay más, podemos sentirnos felices. Mira que tienes al lado y sonríe. 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 Cuando estamos en sufrimiento. O sea, la palabra nos dice que cuando estemos dolidos lo que tenemos que hacer es reírnos. Yo no me imagino, voy a hablar de un sufrimiento que se cataloga igual cuando se rompe un hueso, que es cuando una mujer da a luz. Yo no me imagino una mujer dando a luz y riéndose. ¡Ah! Quizás por el dolor. Pero yo he estado ahí presente en los dos y es poca sonrisa. La sonrisa viene después del sufrimiento. La sonrisa viene después del sufrimiento. Pero la palabra nos dice que aún en el sufrimiento debemos ser felices. Con esto no queremos meter miedo a la que va a tener. No, eso es una bendición, ¿vale? Eso es una bendición, ¿vale? Y es una alegría poder. Pero hay un sufrimiento. Y se dice que es como un hueso roto, el dar a luz. Y eso quiero hablar hoy, sobre el hueso roto. Entonces, quiero terminar de leer, dice así: pero los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. O sea, cuando tú pasas por un quebrantamiento, eres más paciente, tu esperanza aumenta. ¿Por qué? Porque sabes que puedes torear al toro más bravo, aunque en ese momento hayas tenido mucho dolor y mucho sufrimiento. Dile que tienes al lado: inquebrantable. Dile: inquebrantable, inquebrantable. Tú también vas a tener un bebé precioso, sino que ella es la primera vez que va a tener un bebé. ¿Sí lo que sí? Un aplauso a ese bebé, por favor, a esos bebés que están es una alegría. Inquebrantable. Acuérdense de esto: inquebrantable, amanecer siendo inquebrantable. Entonces quiero explicarles de manera real cuál es el proceso cuando hay una fisura, una fractura. En este caso, una fractura. Están acá, dile que tienes al lado: despierto. Despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos. Amén. Cuando hay un proceso de fractura, y voy a explicarlo así, hay un rompimiento, se rompe, clac, ¿vale? Y en muchas ocasiones hay fracturas que se dicen son limpias y hay fracturas que no lo son. Por ejemplo, una fractura que no fue limpia fue la que yo tuve aquí en el radio, porque huesitos se separaron y quedaron por ahí. Tuvieron que abrir y sacarlos y volver a hacerlos. Pero hay fracturas limpias, no sé si Raúl tuvo una fractura limpia, que simplemente se quiebra y el hueso queda así separado, como lo vemos allá, pero no hay más alrededor. No tienen que hacer nada, sino simplemente empezar a sellarlo. Eso médicamente se llama conciliación ósea. Dile que tienes al lado: conciliación ósea. Hoy vamos a aprender medicina. Dios mío, me hice un cursito en YouTube buenísimo. Se llama conciliación ósea. Y la conciliación ósea tiene 3 fases. Y cada fase tiene un tiempo determinado. Dile que tienes al lado: tiene un tiempo determinado. Tiene tiempo determinado. Y el Señor que nos esté hablando muchísimo durante este tiempo. Tiene un tiempo determinado. La primera fase se llama proliferación. Dilo fuerte: proliferación. Y quiero que lo vean y quiero que empecemos a ver como una película en nuestra mente acerca de cómo es. ¿Qué es la proliferación? Es cuando la gente, o cuando en este caso alguien nos golpeamos. Mira que tienes al lado: ¿te has golpeado? Y ese golpe te fracturó, ¡pa!
Esta es la primera fase. ¡Pra! Se fractura. Es cuando el golpe, es la primera fase del golpe, cuando se quiebra. Y en ese momento, automáticamente se empieza a formar un coágulo. Dilo allí, coágulo. Se empieza a formar un coágulo. Y en ese momento, cuando se quiebra, y eso rápidamente, salen dos personajes importantes. La primera la ha llamado fibrina y la segunda alcalosis. Dios mío, impresionante, ¿no? Fibrina y alcalosis. Bien, esos son los dos factores importantes que en ese momento, cuando empieza y quiebra el hueso, es los primeros que empiezan a operar. Entonces, doña fibrina y doña alcalosis salen rápidamente en ayuda de ese hueso roto. Mírenlo así, ¿vale? Todo es como una película. Y me gusta esto porque el cuerpo nos enseña. El Señor dejó cada parte de nosotros y todo lo que respira, todo lo que somos, alaba al Señor y nos enseña acerca del Señor. Imagínate, ¡pa! Se rompe y sale doña fibrina y doña alcalosis. Entonces, ¿qué hace la fibrina? La fibrina empieza a salir cuando la sangre tiene contacto con el oxígeno. Y empieza a salir la fibrina ahí. ¿Y qué hace los alcalocitos o la alcalosis? Cuando la sangre está muy alcalina, esto lo que produce es que traiga dolor. Dile que será un dolor. El primer síntoma de un quebrantamiento es el dolor. Dile que tienes al lado, dolor. Dolor. La palabra del Señor dice que no rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón roto y dolido. Dile que tienes al lado, Dios no te rechaza a ti. Y en ese momento sale este alcalocito y nos recuerda el dolor. El dolor. Lo primero que tenemos cuando hay una fractura es dolor. Y eso rápidamente salen estos dos. Esto hace que se presente el dolor y salga un edema o se vea que está de otro color. Y también produce algo que son los calambres. No sé si se han golpeado, no sé si en algún momento se han golpeado en esta zona de acá. ¿Sí? Quien diga que no, le damos un golpe para que vea ese calambre tan horrible. Y uno siente como que no sabe ni cómo hacer. Y empiezan a sentir calambres. Eso es producto de estos dos personajes. ¿Vale? ¿Estamos acá o no? Amén. Va. Pero ese dolor, miren lo que dice la ciencia, es necesario. Los alcalocitos o alcalosis son necesarios porque favorecen a la curación. Dile que tienes al lado, el dolor favorece a la curación. Muchos quieren pasar a otros niveles espirituales o vivir una vida mucho mejor sin experimentar el dolor y sin experimentar el proceso. Y eso no se puede. No se puede. Es necesario. Bíblicamente es necesario experimentar el dolor para que uno crezca en todas las áreas. Es importante y favorece a la curación de la vida. Entonces el dolor es importante para nuestra vida. Pero luego pasa algo más. Pasa algo muy importante y es que se aumenta el tamaño de los vasos sanguíneos. Y esto es súper bonito, es increíble. Entonces en este momento está acá, ¿no? Y mira todo lo que ha pasado. ¿Cuáles fueron los dos personajes iniciales? A ver si estamos despiertos. La fibrina y los alcalosis. Mira que los que producen dolor. Y ahí está. Y todavía está ahí, ¿ves? Y empieza a formarse como algo por acá, pero aún no está sellado. Se empieza a formar un montón de cosas acá. Y en ese momento le dice, yo me hago la película, le dice los alcalocitos allá a los vasos sanguíneos, acá probamos, aumenten el tamaño, necesitamos las células. El tamaño de las arterias o el tamaño de los vasos sanguíneos aumenta. ¿Por qué? Porque necesita que rápidamente las células vayan a ese lugar, al lugar del dolor, a este lugar donde el hueso se quebró.
Esto ocurre para que las células se puedan trasladar más rápido a donde fue la fractura. Y esto hace que la zona donde ocurrió la fractura se vea más hinchada. Por eso, cuando hay un golpe, las primeras reacciones son que se pone negro y luego se hincha, porque los vasos sanguíneos se expanden para que las células rápidamente marchen todas en unidad para ir a atacar el problema en ese momento. Y les voy a contar cuáles son las células que van allí a ayudar al quebrantamiento. ¿Están pendientes o no? Mira que tienes al lado inquebrantable. Inquebrantable. A mí me apasiona esto. Yo digo al Señor gracias porque puedo explicarlo así. Y luego aparecen unas células que se llaman mucrófago. Son tres: el mucrófago, la lintocitos y los leucocitos. Entonces quiero hablarles de uno que es malo. Dile que tienes al lado, es malo. Y es el macrófago, mucho macrófago. El macrófago, pero es malo entre comillas, porque realmente hace algo bueno. Entonces coge el macrófago, ¿y qué hace el macrófago? Van estas tres células por esos vasos sanguíneos, ¿no? Rápidamente. Y el macrófago va de primero así como un come galletas. Y el macrófago lo que hace es que se come todo el tejido malo. El macrófago se come todo el tejido malo. Entonces, en este momento está acá, ¿no? Y se empieza a formar, entonces llega el macrófago y empieza a comerse todo el tejido malo que está por acá, todas esas células muertas. Y luego llegan los linfocitos, y los leucocitos. ¿Y qué hacen estas dos células preciosas? Limpian la zona y cuidan de que no se infecte el trauma. Dile que tienes al lado, ¿tú qué quieres ser? ¿Un linfocito o un lintocito? ¿Quieres ser aquella persona que limpia mi herida? Mira que hay personas que se ven así. Quizás hay personas que son macrófagos, que vienen y quizás no con mucha ternura, pero te limpian también, porque no son malos, pero a veces no son prudentes en decirnos las cosas. Dios mío, ¿quién es así? Levante la mano. Pero hay personas que sí son linfocitos y son también leucocitos. Y es lo que hacen es cuidar a la persona cuando está en medio de ese dolor. ¿Por qué no mires a que tienes al lado y le dices inquebrantable? Inquebrantable. Qué preciosos. Están viendo la imagen ahí de la herida. La imagen de la herida. Los linfocitos y los leucocitos. Y ellos pasan ahí. Y eso es solo la primera fase. Aún el hueso está así. ¿Y esto cuánto puede durar? Entre una semana y 2 semanas. O sea, todo el proceso de dolor, todo el proceso en donde empiezan a venir esos agentes curativos, digámoslo así, o las células buenas que van a tratar ese dolor es de entre una semana y 2 semanas. Cuando tú tienes una dificultad en tu vida, cuando tú tienes una dificultad en tu vida, lo primero que vas a sentir es mucho dolor. Y vas a ver cómo vas a sentirte rodeado o no rodeado de la manera correcta. Si el cuerpo no tuviera, eso es un cuerpo sano, ¿no? Pero si el cuerpo no tuviera los linfocitos o los leucocitos o aún los macrófagos, no sanaría bien y el primer contacto con el dolor sería muy duro. Por eso el Señor necesita que nosotros como cuerpo de Cristo tengamos sanidad y seamos sanos. Dile que tienes al lado, tú tienes que ser sano. Sano. Porque te necesito. Aquí no necesitamos unos a otros. Aquí no hay nadie que vaya solo. Un linfocito no puede solo. Un linfocito tampoco. Y no hablo simplemente médicamente como sería la situación. Luego viene la segunda fase. La segunda fase la he titulado callo blando. Mira que tienes al lado callo blando. Callo blando. Y como un subtítulo es como un momento de mentira. Mira esto.
que ya no vamos a expresar porque es un momento como de mentira, porque es un callo blando. Se dice que en este proceso, cuando se hace una radiografía de la zona, no aparece el callo blando, no se ve reflejada. Tú sientes que puede que estás bien, pero aún ese callo no es el correcto, el último, porque es una fase dentro del proceso. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos. Sentimos un dolor y creemos que estamos medio bien. Y nos vamos otra vez a hacer cosas que no teníamos que hacer. Yo siento que mi mano está bien, entonces como ya siento que está medio bien, pues me pongo a hacer abdominales o lo que sea. Y puede que en ese momento vuelva a tener otra nueva fractura. Callo blando. Dile que tienes al lado callo blando. ¿Qué pasa en este proceso? Vamos a decir que el callo blando es esta cinta. Y el callo blando lo que va a hacer es una primera cubrición de la zona. Digámoslo así como para que se vea acá. Es una primera cubrición de la zona. Pero no es la final, es endeble. En este momento la cuchara se ve bien, ¿no? Pero aún ¿será que puedo comer con esta cuchara? Seguramente se vuelva a partir, porque no está firme, no está dura. A veces como cristianos nos pasa eso, ¿no? Es que quiero que todos lo llevemos a la parte. Estamos un poquito con Dios, Dios nos da un trabajo y creemos que ya no necesitamos más ir a la iglesia, entonces nos vamos. Estamos un poquito bien con Dios, nos da una pareja y decimos, uy, ya tengo mi pareja, ya. Estamos un poquito con Dios, Dios nos da que los hijos vuelvan a los caminos del Señor y ya, y vamos. Estamos un poquito con Dios para que nuestro hogar sea mejor y lo vamos. ¿Qué puede ocurrir con ese momento? Que se rompa nuevamente. Y después de que se rompa es mucho más difícil la curación. ¿Qué pasa en esta segunda fase? Esta segunda fase dura entre 2 y pasa entre la segunda y la tercera semana, o sea, dura una semana más. ¿Y qué pasa en esto? Dependiendo también del hueso, ¿no? Se va a eliminar el coágulo de sangre, o sea, se quita el coágulo de sangre y se empieza a formar poco a poco una capa ligeramente resistente que va a ayudar a moldear nuevamente el hueso. Esta fase es importante porque es una fase decisiva donde tú realmente decides. Y lo digo así, si estabas con Dios, venías por Dios o venías por otra cosa. Esta fase es importante para todo cristiano. Por eso todos tenemos que pasar por quebrantamiento. Dile a que tienes al lado, tú tienes que pasar por quebrantamiento. Y por ese sufrimiento. Porque ahí es donde va a determinar si tú estás o no. Es importante. Y ser cristiano no te garantiza el no tenerlo. El ser cristiano te garantiza que Cristo estará contigo en el momento del quebrantamiento. Eso es todo. ¿Vale? Y va a ayudar a moldear nuevamente el hueso. Puse grande. Es un callo temporal. Dile al que tienes al lado, es un callo temporal. Entonces quiero decirles algo muy lindo, iglesia. Y lo digo con todo el respeto en mi corazón. No seas un callo temporal. Que vienes por un mes y luego te vas. Así. Bueno, no mi bailado, ¿no? Pero algo así. No seas un callo temporal. ¿Vale? Este tiempo es importantísimo. Pero es tan importante porque en ese momento salen otros 2 agentes. Y esto es precioso si lo trasladamos a la vida cristiana. Salen 2 agentes. Y el primero son los osteoblastos. Tremendo, ¿no? Digan fuerte, osteoblastos. Y los osteoclastos. Dilo fuerte, osteoclastos. Hoy tenemos una clase de medicina. Salen los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son los albañiles. Es que es precioso, para que lo tengamos presente.
Los osteoblastos son los albañiles, los que hacen el trabajo, empiezan a hacerlo, Digamos, en este caso somos los servidores acá, que estamos preparando a la persona. Por eso es importante venir los miércoles. Dile que tienes al lado, el miércoles. Porque en ese momento es donde sanamos, donde nos preparamos, donde nos animamos, no solo los domingos. Y empiezan los albañiles y empiezan a hacerlo, a taparlo, así todo bonito. ¿Se han visto albañiles trabajar? ¿Sí los han visto? Así lo hacen, imagínenselo ahí. Bueno, imagínenselo bien, ¿no? No con la cachucha por ahí bien volteada, toda rara. No, unos osteoplastos de categoría. O sea, una cosa impresionante, impolutos. Y también los osteoclastos. ¿Quiénes son los osteoclastos? Esos son los líderes, los arquitectos que dirigen el proceso de formación del hueso. ¿Y quiénes son estos en este caso como iglesia? Los líderes. Sí, me pueden decir que soy un osteoclasto, no me ofendería. Pero tampoco te ofendas porque eres un osteoclasto, ¿vale? Porque seguramente el osteoclasto fue osteoblasto para aprender y ser ya un jefe de albañiles. ¿Sí me hice entender? Una clase de medicina un poco ahí, me perdonarán, pero la idea es que lo tengamos claro. Entonces, los osteoblastos son los arquitectos y en esa segunda fase es la que sale. Entonces, digamos acá, están los osteoblastos, los albañiles, están tratando a una persona porque está mal, están sanando su corazón y tal. Entonces yo veo, o mi esposa, la pastora, o los líderes como osteoblastos que lo están haciendo mal. A ver, por favor, vale, está bien que le animes, está bien que tal, pero ten cuidado. Esa es la labor de los líderes. Dile a quien tienes al lado, qué lindo que tengamos buenos líderes. Díselo así. Y en ese momento se empieza a formar, entonces ellos dicen, no, pongámoslo un poquito más para aquí abajo. Bien, qué bien. Qué bonito. Qué pasada. Sí, impresionante. Muy bien. ¿De qué color lo vamos a colocar? Entonces llega un que no es religioso. Eso sí, dile que tienes algo, tú no eres religioso. Dice, oiga, yo quiero pintarlo de color negro. Pues negro le tengo aquí. Dios mío, ¿dónde está esto? Entonces cojo y digo, vale, entonces vamos a pintar las paredes de color negro bien bonitas. Para que tenga esto, aparte es un color elegante. Entonces coge el arquitecto, se ponen de acuerdo con los albañiles y empiezan a pintar ahí. ¡Uy, qué pasada! Esta cuchara está fenomenal. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Impresionante, ¿no? Y esto ocurre todo en la segunda fase, en la fase 2. Pero luego llega la fase final. En este momento está como fuerte, ¿no? Ya dijimos el color, ya dijimos el proceso de formación. Y luego viene la fase final. No, mentiras, viene otra fase, la tercera fase. Y la tercera fase es cuando es el callo duro. Dile que tienes al lado, callo duro. Hay una expresión en mi país que dice, ese es un callo duro de roer. ¿Lo han escuchado? Callo duro de roer. ¿Cómo es? Uy, Dios mío, eso, un hueso duro de roer. ¡No! Gracias, muy bien. Gracias por enseñarme. Dicen, un hueso duro de roer. Pues en este momento ya llega el callo duro. El hueso duro de roer. Ya está el callo duro. Mira lo que pasa en esta fase. Esta fase está entre la cuarta y la quinta semana. ¿Y qué pasa con esto? El callo duro. Dice así. El foco de la fractura va a esperar a mineralizarse. En este momento, en esta fase, es cuando el callo, ese que era blando, se empieza a mineralizar. Dilo allí fuerte. Mineralizar. Si tienen que aprender medicina como yo, que esos términos son muy duros. Mineralizar. Entonces se empieza a mineralizar. ¿Y esto qué hace? Pues que lo pone más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y se empieza a endurecer. Y se empieza a calcificar. Digan, calcificar. Calcificar. Y quiero leerles otra vez el capítulo para que no nos perdamos de lo que estamos hablando. Son las 2:05, perdónenme. Perdón, ya. Dice así: porque hay más
Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento, porque los sufrimientos traen dolor, pero nos enseñan a ser pacientes. Y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Momento, se fortalece. Esta cuchara, Dios mío, y está fortalecida. ¿A qué está fortalecida la cuchara en este momento? Empieza a tener un callo duro. Ese momento, en esa cuarta y quinta semana, el hueso, o en este caso el callo duro, se empieza a sintetizar y se empieza a endurecerse el hueso. Y rápidamente quiero pasar a la última fase. En este momento ya se sintetizó, ya el hueso se calcificó, todo ese callo se ha mineralizado, se endurece y se calcifica y ya empieza a tener el nuevo hueso, ¿vale? Pero viene la fase final. Dile a tienes al lado, fase final. Díselo fuerte, fase final. Bien. Y la fase final se llama remodelación. Dilo allí, remodelación. Y me gusta este término. La fase final de una fractura se llama la remodelación. ¿Y qué se basa esta fase final? Esta termina cuando el callo, en este caso el callo duro, empieza a acomodarse y a verse como el hueso definitivo de lo que había. Y ya empieza a ser uno solo nuevamente con la pieza que se fracturó. Ya empieza a ser uno solo. O sea, ya es la fase de remodelación. Ya empieza a quedar correcto, completo. Ya empieza a ser parte. Y me gusta esta fase, porque la fase de remodelación no tiene un tiempo determinado. Tiene que pensar, no hay tiempo para esta fase. No hay tiempo para esta fase. Aquí estaban esperando. ¿Cuántas semanas me va a durar la remodelación? No. Dice los médicos que esta fase puede durar meses, como también puede durar años. Y tiene mucho que ver con el estilo de vida que tú tengas. Por ejemplo, las personas que fuman van a calcificar peor. Las personas que no tienen una vida buena, que no comen bien, van a calcificar peor. Las personas que no llevan una vida correcta van a calcificar peor. Como cristianos. Escucha esto. Dile que tienes al lado, despierta. Como cristianos, esta fase de nosotros solamente terminará cuando el Señor nos llame a su presencia. Porque constantemente tenemos que estar en remodelación. Y lo más lindo de esto es que hace poco me decía Raúl que el médico te dijo que ya era imposible que se rompiera por ese lado. Si se rompe, se rompería por otro lado. ¿Qué hace el dolor en nuestra vida y cada momento de dolor que nosotros vivimos? Si lo tomamos correctamente, no vamos a volver a pasar por ese mismo dolor. No sé qué dolor tú estés experimentando, no sé qué fractura estás teniendo, pero yo espero, y yo sé que Dios espera de ti, que eso te enseñe a no volver a caer en eso mismo. Si tú sabes, lo digo de manera personal, que las deudas me han roto, pues yo como cristiano tengo que aprender que ya no tengo que pedir más deudas. Si yo o cada persona de acá ha pasado por un momento difícil en su vida, ¿qué tienen que hacer? No volverlo a hacer. Ese es el proceso de remodelación. Y en ese proceso es donde siempre va a estar el Espíritu Santo guiándote para que no vuelvas a caer en lo mismo. Quiero terminar dándoles unos versículos preciosos acerca de este tema, porque se me fue el tiempo. Segunda de Pedro 2:9 dice así. Chenoa, ¿me ayudas por favor? Todo esto demuestra que el Señor sabe librar
de la prueba a los que viven como Dios quiere. Dile a que tienes al lado, vive como Dios quiere. Quiero decirte de antemano que siempre vas a tener en ayuda a los leucocitos, los cistocitos, los no sé qué cositos. Vamos a ver un buen chiste. Siempre vas a tenerlos ahí. Pero el Señor lo que no quiere es que te vuelvas a romper. El Señor lo que quiere es que no te vuelvas a romper. ¿Es necesaria la prueba? Sí. Porque la prueba nos produce paciencia y la paciencia nos produce esperanza y nos hace fuertes de carácter. Yo estoy seguro que si hablo con cada uno de vosotros, me contarán historias muy difíciles que han tenido que vivir. Y yo creo que dirán, uy, yo de ese vaso de agua no volveré a beber. Yo esta situación no la volveré a cometer. No seré igual de burro o de burra. Estoy seguro que todos podemos decir eso. Pero era necesario. Por eso el Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Mira que dice al lado, todo lo que tú has vivido, te va a ayudar para bien. Porque el Señor en su inmensa bondad y misericordia y autoridad, Él lo ha permitido para que tú crezcas y para que te fortalezcas en Él y para que tu carácter, digan carácter, se fortalezca en Él. Y cuando se fortalece el carácter, se fortalece la fe. Y la fe es lo único que necesitamos para ir al cielo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿cómo lo vamos a ver? Dice, ¿cómo lo vemos? No lo vemos, lo sentimos, pero es a través de la fe que tenemos en Él. Por la esperanza que tenemos en Él, de que habrá un mañana mejor para nosotros. Y eso lo producen las pruebas. Nos producen a veces el estar rotos. Y lo produce el mantenernos firmes. Por eso es que tienes al lado, mantente firme en este nuevo amanecer. Y Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias, Señor, aún Dios, por todo lo que hiciste a través de la medicina y para aprender todo lo que tú hiciste en nosotros, Dios, las células, todo habla acerca de ti. Todo lo que representamos habla de ti. Somos tu mayor obra creada, Señor. Y maravillosa. Y yo quiero que tú lo digas allí, yo soy la mejor obra creada. Díselo allí, yo soy la mejor obra creada. Por eso te pido perdón si la he maltratado yo mismo, si la he roto yo mismo, si yo he hecho daño a mí mismo. Perdona, Señor. No quiero tocar tu preciosa creación. Pero también vamos a pedir perdón por algo. Dice, te lo siento en mi corazón. Si le hemos hecho daño a alguien, si lo hemos quebrado, si lo hemos roto, o si no hemos sido esos agentes de bendición para esas personas, vamos a pedir perdón, Señor. Perdónanos por haber sido instrumento no tuyo, sino del enemigo para quebrar, para dañar, Señor. Pero hoy también creemos en que tú cubres, Señor, y tú utilizas eso también para el bienestar y la bendición de cada uno de nosotros y aún de las otras personas, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias a ti, Señor, porque tú eres el único que reconstruye, el único que da vida, el único que hace las cosas que son imposibles, posibles. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este día. Lo entregamos este mes a ti. Amén. Que sea un mes donde reconozcamos tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, tu bondad en todo, Dios. Pero sobre todo que podamos reflejar ese Cristo lleno de amor, de compasión, de misericordia, de bondad, de amabilidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor.